Bien, Sí, Sí, profesora. ya. sí, Ok. Sí, Bien. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo se sienten? bien. bien, Bien. Sí. ¿Con frío, con sueño? ¿Cómo está el ambiente en la sala? Sueño. ¿Sueño por ahí? Frío, Con frío por frío. acá. Frío, sí, yo también tengo mucho frío hoy día. Ajá. ¿Alguien del norte, Claudia? ¿Tú estás en el norte? ¿Cómo está el clima por allá? Es que yo estoy en Valparaíso. Me Ah, encantaría vale. estar en el norte, pero no. Que tú Yo estabas estoy en allá. Arica. Yo estoy en Sí, en la Arica. Serena. Suni, tú estás allá en Arica. ¿Cómo está el clima por allá? Sí, hoy está súper helado. Arica nunca se acostumbra a tener fríos tan helados en invierno, pero sí, hoy día está amaneció muy, muy helado. Así que Arica, muy frío. Creo que estamos con Wow. 13 grados. No sé si en Bajísimo. comparación, bajísimo para una ciudad que el promedio son 18, 19 o 20. Sí, sí, de todas maneras, para hacer Arica es bajísimo. Sí, está súper Bueno, helado. les doy los buenos días entonces. Espero que tengamos una jornada bastante divertida, interesante, que conversemos mucho, al igual que las clases anteriores. Recuerden que estos espacios son especialmente para que ustedes puedan consultar todo lo que han visto en la plataforma, puedan hacer consultas, puedan añadir cierta información relacionada con las propias experiencias, porque cuando hablamos de emociones y hablamos de habilidades, ¿cierto? Socioemocionales, estamos hablando mucho también de las experiencias que hemos tenido y cómo hemos ido aprendiendo en esas experiencias sobre nuestras propias habilidades. Cuéntenme primero si hay alguna duda respecto al módulo 2, que es el que vimos en la clase anterior, como para sellarlo ya completamente y partir con el módulo 3 hoy día. Mira, yo tengo una duda, Nicole, que tiene que ver con el apunte al final. Hay una parte donde habla de las actitudes que se pueden obtener del trabajo. Habla Ujú. del concepto de asertividad. Yo no sé si hubo un error o es que tiene que ver con el concepto de asertividad, la aceptación. Ah, ok, perfecto. En la plataforma Sí, en la hay plataforma. en dos conceptos que, Natalia, si estás por ahí escuchándome, sería bueno que pudiésemos mencionar esto quizás a quienes administran la plataforma. Por ejemplo, cuando hablábamos al inicio, en el módulo 1 acerca de inteligencia emocional, el concepto sobre las habilidades sociales tenía otra definición. Pero cuando hicimos la clase sincrónica, yo les di la definición que corresponde. Y Ya. a su vez, lo que está mencionando Suni ahora, que tiene que ver con la parte de la actitud, en la descripción de la Asertividad. asertividad, también hay una definición del concepto que tampoco corresponde. Sí, Pero la efectivamente. asertividad la vamos a entender principalmente, Suni, como una capacidad o una habilidad de poder expresarnos de la manera adecuada, ¿cierto? En el momento adecuado, con la persona adecuada, ¿cierto? Expresando nuestros intereses, nuestras inquietudes y lo que nosotros opinamos sin reprimir, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos expresar, pero a su vez también sin ser hostil con la persona que está recibiendo el mensaje. Es decir, cuidando ahí mis derechos de expresarme, pero también los derechos de la otra persona de no sentirse pasada y llevar en la comunicación. Entonces, en ese sentido, la asertividad, cuando se emplea en la comunicación, genera dinámicas de conversación mucho más respetuosas. No Claro, sé yo más o si... menos lo entendía así. Y cuando Ujú. vi el concepto que salía en el módulo, dije debe existir un error. Por eso que lo quería consultar al inicio de la tercera clase. Sí, sí, gracias por mencionarlo. ¿A alguien más le pasó que vio el concepto y quedó así como con cortocircuito? ¿No? Ok. ¿Quiénes de los que están acá ya pudieron revisar el módulo 3 en la plataforma? Yo lo anduve revisando. Bien, Claudia, súper bien. Ok, es muy importante.
que la metodología de esto sea como el aula invertida, ¿sí? Que se utiliza mucho en educación. Es decir, que ustedes puedan primero ir a revisar el contenido de la clase, ¿cierto? Y después venir a la clase sincrónica, de tal manera que ustedes puedan preguntar todas las dudas que surgen al momento de revisar la plataforma. Porque en este espacio a mí me gusta otorgar mucho tiempo para que podamos generar reflexión entre nosotros. Entonces, hay algunos aspectos que están en la plataforma que yo a veces paso por alto porque eh, voy tratando de tomar las cosas más relevantes del contenido que está ahí. Entonces, si de repente a alguno le quedó duda con algo que está en la plataforma y que yo no estoy mencionando, es importante que me lo pregunten y que reforcemos ahí, ¿sí? Así que yo los invito siempre a que primero revisen plataforma y después vengamos a la clase sincrónica en lo posible. Además, también que la plataforma, la manera en que muestra el contenido es súper dinámico y súper breve. Entonces queda todo bastante claro. Así es que, como sugerencia. Bien, les voy a compartir mi pantalla entonces para que veamos el módulo 3. Bien, Claudia, tú que revisaste este módulo, ¿recuerdas cuál es el nombre del módulo que vamos a ver? Esta era inteligencia emocional, si es que no me equivoco. Sí, inteligencia emocional. Toda la empresa. A mí me hacía como choque con lo que venía después, que era eh, como el comportamiento que uno tenía que... espérame, el mindfulness, eso, me El hacía mindfulness. como, sí, me hacía como un poco de choque porque sentía que lo que nosotros traíamos como incorporado podía chocar un poco a veces con las dinámicas de trabajo. Eso como Mm. que Qué interesante lo que mencionas. Y va a ser muy interesante que lo puedas también mencionar cuando hablemos de mindfulness, porque fue chocante para ti, para que de esa manera vayamos llevando todo el contenido, ¿cierto? Como la experiencia personal de ustedes en el trabajo. Pero sí, hoy vamos a hablar acerca de mindfulness y a mí me gustaría en esta clase sincrónica darle un poquito más de espacio de lo que tiene dentro de la plataforma, porque el mindfulness, fíjense que es una tremenda herramienta y estrategia para poder nivelar nuestros niveles de estrés, ¿cierto? En el ámbito laboral y en la vida en general, ¿sí? Ya vamos a revisar de qué se trata. ¿Alguien aquí sabe lo que es el mindfulness? Me ¿No? parece que tiene que ver algo con con técnicas así como orientales, manejo de del estrés, de la mente, la relajación, algo así. ¿Tiene que ver? Sí, sí, va muy por ahí. Ujú. Sí, me parece que eso es como que lo que escucho en la radio, ese cuando dicen técnicas de mindfulness. El saber respirar, el poder manejar momentos de complejidad a través de técnicas así como de autoayuda o de mejoramiento en el manejo del estrés. Algo así, me parece que es eso. Ok, ¿y a alguien le costó comprenderlo cuando... Ah, bueno, pero es que acá no hemos revisado mucho la plataforma. Ya, vamos a ir por parte entonces. Gracias, Uni. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver el módulo 3 que corresponde muy bien, como decía Claudia, a el módulo de la inteligencia emocional en la empresa, ¿sí? Lo que pretende este curso es que todas las herramientas que hemos ido aprendiendo de inteligencia emocional sean llevadas al contexto laboral, también por supuesto que en sus vidas personales y en otros contextos, pero principalmente al contexto laboral para poder generar impacto en la reducción o en la prevención del síndrome de burnout, que es el gran tema de nuestro curso, ¿cierto? Entonces, como objetivo en la clase de hoy, tenemos aplicar herramientas, ¿cierto?, de inteligencia emocional y gestión emocional que permita el desarrollo, ¿cierto?, de otras habilidades, como por ejemplo la eficiencia, la toma de decisiones, el manejo también de situaciones complejas. Y lo que vamos a abordar dentro de este contenido es, por ejemplo, la persona con inteligencia emocional, cómo es esta persona con inteligencia emocional, qué características tiene. Además, también la toma de decisiones con inteligencia emocional, que no es lo mismo que tomar decisiones simplemente como estamos habituados en la vida, ¿cierto? A tomarlas, ¿cierto? Sino que aplicar nuestras herramientas de inteligencia emocional a esta toma de decisiones. Además, también la inteligencia emocional grupal e individual y también el mindfulness en el trabajo. Bien, entonces, para comenzar, ¿qué características tiene una persona emocionalmente inteligente? ¿Qué creen ustedes?
¿Cómo es? ¿Cómo se ve esta persona? ¿Cómo yo la identifico? ¿Cómo yo digo, ah, esta persona tiene una gran inteligencia emocional? ¿Qué veo en esa persona cuando pienso eso? Cuando tiene problemas debería estar contenida Ya, ok, contenida en sus emociones. en sus emociones, la toma de decisiones. Ya, muy bien, perfecto. Sí, es una Yo característica. creo que debe tener empatía, habilidades sociales, autoconocimiento de sí mismo. Excelente, Pilar. Sí, muy bien, muy, muy bien. ¿Qué más? Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, buenos Sí. días. Buenos días. Bueno, también para mí una persona emocionalmente inteligente, una persona que sabe canalizar bien sus emociones, una persona digamos, que tiene control de las mismas y que una persona que, como bien dijo alguien por ahí, es una persona que dentro del ámbito laboral es una persona que contribuye a un ambiente laboral favorable. Exacto, muy bien, muy, muy bien. Ujú. Bien, tal como ustedes lo han dicho, una persona con inteligencia emocional, ¿cierto? Se ve más o menos de la manera en que ustedes lo han descrito. Y para esto vamos a recordar que cuando hablábamos de inteligencia emocional hablábamos de 5 elementos o 5 habilidades importantes, que ustedes han mencionado varias de esas acá, ¿cierto? Teníamos el autoconocimiento, teníamos también la empatía, ¿cierto? Teníamos la automotivación, teníamos la autorregulación y también las habilidades sociales. Entonces, cuando nosotros observamos a una persona que es emocionalmente inteligente, podemos observar estas características o estos elementos en esa persona, ¿sí? Esta persona puede ser mejor reconocida en su inteligencia emocional a través de estas habilidades que posee, ¿sí? Actualmente en los grupos, en los trabajos y en todas las cosas que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida, no es suficiente el coeficiente intelectual que nosotros tenemos, ¿sí? Si bien es algo muy importante, si bien es algo que nos habla de nuestra capacidad de poder memorizar, de poder prestar atención, de poder tener cierto bagaje, cierto de información, no es lo único y más importante, ¿sí? Es muy importante que nosotros, en complemento con el coeficiente intelectual, tengamos un buen nivel o un nivel adecuado, ¿cierto?, de inteligencia emocional, basándonos en todas estas características, ¿cierto? O sea, una persona con un buen autoconocimiento, ¿cómo solemos observarla en el ambiente? ¿Qué cosas vemos en una persona que nos hace decir, esta persona tiene un buen autoconocimiento? Como ejemplos, como lluvia de ideas. Que reconoce sus emociones y que las maneja, o sea, que le está controlando sus emociones, a lo mejor para aplicarlas en un momento oportuno, para tomar una buena decisión. O sea, yo creo Ujú. que una persona con capacidad de autorregulación o de reconocer sus emociones es una persona que es inteligente emocionalmente. Exacto. Y ahí es importante porque ahí tomamos 2 elementos, ¿cierto? De estas 5 características, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es cuando tú dices reconocer. Ahí estamos en el ámbito del autoconocimiento. Cuando yo veo una persona que, por ejemplo, comete un error y se acerca a mí y se disculpa, es una persona que está totalmente consciente de lo que está pasando en su mundo interno y no solamente de lo que pasa en su mundo interno, sino también de lo que pasa en su entorno y cómo en las personas de su entorno impacta su propio comportamiento, cómo yo genero emociones también en otras personas. Y ahí eso nos habla mucho del autoconocimiento de esa persona, ¿sí? Y el otro terreno que tocamos en lo que nos dice Suni, ¿cierto? Tiene que ver con la autorregulación, que es con esto de poder gestionar de mejor manera mis emociones, es decir, esperar el momento adecuado, pensar antes de actuar, ¿cierto? Poder modular sobre todo la intensidad de mi emoción, poder modular cuánto dura la emoción que yo tengo, ¿sí? No sé si yo había conversado con ustedes en el módulo anterior acerca de que las emociones tanto positivas como negativas se pueden regular y no solamente las emociones negativas, ¿sí? Ya, Sí, perfecto. Ujú.
¿Cómo es ahora una persona que es empática? ¿Cómo la observamos en el medio ambiente, en nuestro entorno? Se puede colocar en el lugar del otro. ¿Se puede colocar en el lugar del otro? Mm. Exacto. Sí, muy bien. Siente sus emociones, las percibe. Las percibe muy bien, las siente. Ujú. ¿Qué más? A ver. Quizá una persona también que no se deja llevar por prejuicios, sino que antes de conocer, trata de conocer una persona antes de formarse una opinión de ella. Sí, muy bien. Es una persona que maneja bastante bien los juicios que se emiten en su mundo interno, ¿cierto? Y trata de ir un paso más allá. Ujú. Sí. ¿Algo más? Yo no sé si aquí va lo de la escucha activa. Eso cuando tú no solamente estás como recibiendo información, sino que la estás procesando, la estás, no sé, como internalizando más que solamente bla, 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 como así como que escuchando. No sé si tiene que ver con la empatía también eso. Está relacionado, pero está relacionado porque dentro del el proceso de escucha activa tenemos que emplear la empatía, ¿sí? Porque el proceso de escucha activa es un proceso que a mí me va a permitir escuchar con atención plena a la otra persona, ¿cierto? Es decir, si yo estoy escuchando, por ejemplo, lo que me está comentando Jorge, yo estoy atenta ahí a lo que él está verbalizando, a el posible lenguaje no verbal que está teniendo, yo estoy siguiendo el relato de la persona que me está hablando, en este caso de Jorge, ¿cierto? Entonces yo en ese proceso también voy tratando de interpretar un poco cómo se está sintiendo esta persona, ¿cierto? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Desde qué emoción, desde qué situación dice lo que dice, ¿cierto? Entonces ahí yo claramente tengo que emplear la empatía. Ujú, ¿sí? Bien, entonces la empatía claramente la vamos a observar de esa manera, ¿cierto? En las personas de nuestro entorno. Y pensemos también, a medida que recorremos estas características, cómo nosotros nos estamos mostrando de estas maneras, cómo estamos mostrando que tenemos autoconocimiento, cómo estamos mostrando que tenemos autorregulación emocional, cómo estamos mostrando que tenemos empatía a nuestro entorno, ¿sí? Yo podría decir a lo mejor, no, pero es que a mí me basta con saber yo nomás que tengo estas habilidades. Claro, sí, basta con que uno lo sepa, pero uno expresa estas habilidades, aunque uno no lo quiera, uno lo va expresando en la actitud, en cómo se relaciona con las personas. Y siempre quedamos expuestos y siempre le vamos a entregar información a la otra persona acerca de cómo es nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Porque esta se ve en cómo nosotros interactuamos con las demás personas. Entonces es importante también poder intencionar la forma en que nosotros nos comportamos bajo estas características, para poder desarrollarlas mejor, para poder entrenarlas mejor también. Bien, y también tenemos las habilidades sociales, ¿cierto? ¿Cómo es una persona en nuestro entorno que demuestra tener habilidades sociales? Una persona que sabe conducirse en distintos escenarios, tanto laborales como fuera de él. Es una persona una persona para mí, una persona con sentido de la ubicación, como se dice. Ok, que se adapta bien al contexto que hay. Claro, claro. Ok, perfecto, sí, es una habilidad también el poder hacer como una lectura, ¿cierto? Del clima que hay, de la temperatura que hay en cierto contexto y de acuerdo a eso poder adecuarme y adaptarme, ¿cierto? ¿Qué otras cosas observamos en una persona con habilidades sociales? Una Para mí, una facilidad. persona que sabe generar confianza en los otros, Sí, excelente, Pilar. Exacto. Y generamos esta confianza a través de qué habilidades, por ejemplo. de la empatía. Ya, la empatía, el saber escuchar a otra persona, el El quizás, respeto, ujú, el poder el tener la respeto. capacidad de conversar, de comunicarnos. Exacto. O sea, todas esas habilidades son habilidades sociales que van a impactar en esto que dice Pilar, ¿cierto? En que yo finalmente voy a generar
una confianza al momento de interactuar con otras personas. Por lo tanto, las relaciones interpersonales se me podrían dar de una manera más armónica, ¿cierto? O de una manera más fluida o de una manera más efectiva. Sobre todo esto es de vital importancia para los líderes dentro del trabajo, porque es importante generar confianza en el equipo de trabajo que uno está liderando. Ahora, ¿cómo observamos a una persona que tiene automotivación en el entorno? Disculpe, Nicole, una consulta en esa habilidad social y lo que dijiste recién de la jefatura, de generar confianza, y a lo mejor no de la jefatura, sino de nuestros compañeros, ¿ah? ¿Sí? Eh, si uno pierde la confianza en esa persona y decide ya no, porque en el trabajo nosotros estamos puestos, por lo menos en nuestro tribunal somos más de 100 personas, si uno pierde la confianza en algo y decide ya no más, o sea, ya como ya tratar de hola y chao, ¿eso es malo también? Genera... Mira, depende de varias cosas, ¿ah? Depende de muchas cosas, porque si estamos hablando de la confianza en términos como más personales, ¿Sí? o estamos hablando de la confianza en asuntos netamente laborales. También laborales, o sea, como que se genera un cúmulo de cosas y tú dices, no, o sea, aquí ya no más Ya. y lo voy a Si tratar de adoptar esa actitud sostener, sirve para tu autocuidado, para que no te estreses demasiado y además de eso no interfiere en tus objetivos y tareas laborales, entonces está bien, es una medida que has ya, tomado para tu bienestar. es, Si esa ¿mm? decisión afecta tu bienestar, porque estás constantemente pensando en esta situación y es algo que no logras soltar y la recuerdas constantemente con mucho malestar emocional, y además ¿Mm? de eso te está generando distracción en el trabajo y te está generando una serie de dificultades respecto a tus tareas laborales, Ajá, entonces ahí no nos hace muy bien, ¿cierto? Y ya, ahí cuando no entonces, nos hace bien, importante emplear nuestras habilidades sociales para resolver la situación. ya, uno podría, ¿cómo se llama? No, no es tan malo entonces a veces como omitir, por así decirlo, y dejar, si no me influye mayormente y no me molesta, y no genera Claro, también un si tú contratiempo en te mi trabajo. sientes, si tú te sientes cómoda con esa decisión y además también eso no interfiere en tu trabajo, está perfecto. Ujú. Ya, ya. Es que a veces como que siento que en estas cosas de las habilidades sociales, sobre todo en el ámbito laboral, tenemos que ser todos amigos y no siempre vamos a ser todos amigos porque obviamente se generan dificultades sociales entre todos y no todos somos iguales y necesariamente a veces ni por química nos llevamos bien. Entonces, como que dejarlo ahí no es tan malo. Claro, o sea, lo importante en un contexto laboral, más que tener amigos, ¿cierto? Es tener relaciones laborales que sean cordiales, que sean respetuosas, que Sana, sean también consideradas del otro, ¿cierto? A veces uno dice, no, aquí vengo solo a trabajar, no tengo amigos, por lo tanto soy más indiferente con las personas de mi entorno. Pero la verdad es que la indiferencia no es buena con mi entorno, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera sobrevivimos en un entorno gracias a que interactuamos con las personas. Entonces, claro, sumamente importante, pero sí hay que recordar que en el trabajo principalmente hay que potenciar las relaciones de respeto, las relaciones colaborativas, las relaciones más maduras, educadas, ¿cierto? Más allá de una relación de amistad. Entonces, en ese sentido, si en algún momento has vivido una experiencia así, es importante que igual sostengas cierta cordialidad con la persona, el respeto, la comunicación fluida respecto a cosas laborales. Eso es muy claro, importante. Y ya. eso hablaría muchísimo de tu inteligencia emocional. ¿Por qué crees tú? Porque logro manejarme a pesar de este problema o de esta situación, de esta química a lo mejor que no es buena, porque logro manejar y terminar sacando el trabajo, que es lo que, para lo que estoy contratada, creo Excelente, yo. excelente. Finalmente estás empleando la habilidad de autorregulación, ¿sí? Que es que a pesar de que hay situaciones que no te generan gracia, ¿cierto? O te generan cierto malestar emocional, tú puedes regular y puedes gestionar tu emoción en ese momento y poder conseguir tus metas personales o colectivas, Ya, ¿sí? ya, ya. Muchas gracias. Bien, ¿cómo vemos en nuestro entorno entonces a una persona con automotivación? ¿Qué me indica a mí y me dice, esta persona tiene mucha automotivación? Cuando no necesita darles instrucciones y está moviéndose, está generándose por alguna razón. Ya, una Una persona emoción, proactiva. claro, proactiva, que no necesita que le estén dando instrucciones u órdenes, se gestiona sola. Hay Pero, algo que la moviliza, alguna emoción, algún sentimiento, alguna actividad interna.
Excelente, Suni. Efectivamente, la automotivación nos muestra a una persona que no necesita que la estén reconociendo o que la premien cuando logra algo, porque finalmente es capaz de automotivarse, de buscar en su interior las razones para seguir adelante en su vida. Si bien el reconocimiento social y sobre todo dentro de un trabajo es sumamente importante, no quiero decir lo contrario, es importante también que la persona, si no logra tener ese feedback, igual de todas maneras sepa automotivarse interiormente y poder seguir adelante con los objetivos que tiene. Bien, Ujú. pregunta sobre las características de una persona emocionalmente inteligente. ¿Y Daniel quería decir algo? Daniel. Sí, mire, un poco con lo que hablaban de la automotivación. También pudiera ser una característica de automotivación una persona que reconoce sus limitaciones a nivel laboral, o sus obstáculos, y aún así esta persona trabaja en fórmulas o tareas para poder superarlos. Sí, por supuesto. Y ahí estamos implicando dos características importantes. Una que tiene que ver con el autoconocimiento de la persona, o sea, reconoce cómo es su mundo interno y las posibilidades que eso le entrega hacia su entorno. Y la automotivación en el sentido de que a pesar de tener ciertas limitaciones que puede trabajar, ¿cierto? No se queda ahí, sino que va y busca poder mejorar en ese sentido. Ahí también estamos observando la automotivación de una persona. Ujú. ¿Alguna otra pregunta sobre estas características? Ya, están todas bien definidas en el contenido de la plataforma, ¿ah? Por si acaso. Bien, ahora les pregunto, ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Sí, ya. Parece haber un Sí. consenso ahí de que sí. Mm. ¿Alguien cree lo contrario? ¿No? Ok. ¿Y hasta qué edad podemos nosotros aprender la inteligencia emocional? Yo creo que nunca uno deja de aprender. No hay un límite. Toda la vida estamos aprendiendo. Pero respecto a la No, inteligencia emocional, ¿creen que hay alguna etapa de la vida crítica en que llegamos como al límite de nuestro desarrollo emocional? ¿Será hasta la adolescencia, donde quizás Ah. canalizamos todo, los debemos? Siempre a mí me dijeron que hay una cierta edad en que uno recuerda y debe de llenar eh, de buenas sensaciones, buenas emociones y buenos recuerdos para el resto de nuestra vida, porque eso nos van a acompañar. Perfecto, ok. Interesante el análisis de Jimena. ¿Alguien tiene alguna otra opinión respecto a esta pregunta? ¿O cree lo mismo que Jimena? ¿Algo diferente? Mm. Sé que aprendemos todos los días, como decía Suni, y vamos a envejecer aprendiendo, aún nosotros a la edad que tengamos, hasta de nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a aprender y ellos juntos con nosotros. Pero quizás yo creo que hasta una edad madura o de adolescencia ya como se dice, tenemos una base y de ahí quizás la vamos afinando en los años y en el caminar. Ujú. Bien, eh, es súper yo creo, interesante. ¿Sí? no, perdón, quería agregar que, Adelante. bueno, quizás nosotros, todos los seres humanos, desde nuestra infancia, o sea, venimos ya con ciertos valores predeterminados que nos entregan nuestras familias, ¿cierto? Valores, principios, y a la vez también a lo largo de la vida, a través de las experiencias que uno va viviendo, sean estas buenas o malas, va sacando aprendizajes. Y Ujú, el cómo estas experiencias impactan en nuestra vida también va haciendo de nosotros una persona, va haciendo el cómo en situaciones quizás no iguales, pero similares, ya sabemos cómo enfrentarlas, creo yo. ujú. Sí, exacto. Sin embargo, también cada situación, por mucho que se pueda parecer a una experiencia anterior, siempre trae algo nuevo, ¿cierto? Y exige algo nuevo de nosotros en en la forma en que lo vamos a enfrentar. Ujú, sí.
Bien, siempre es interesante lo que comenta Daniel, lo que comenta Jimena, ¿cierto? Porque nosotros solemos creer, claro que como que la consolidación de nuestra personalidad y todo lo que tiene que ver con nuestra maduración como que tiende a estar ahí como alrededor de la adolescencia, inicio de la adultez, ¿cierto? Como que pareciera que ahí ya nosotros podemos decir esta persona ya está completamente desarrollada, ya está completamente madura, ¿cierto? Y pareciera ser que creemos que estas personas tendrían la suficiente madurez y desarrollo en cuanto a estas habilidades y la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Sin embargo, es importante mencionar que el cerebro de las personas, sobre todo la corteza prefrontal, que es la que a nosotros nos permite poder razonar, tomar decisiones, ¿cierto? Evaluar ciertas situaciones, no termina de madurar hasta entre los 25 30 años. Entonces, esa corteza prefrontal es la que a nosotros nos va a permitir poder desplegar muchas cosas de nosotros y consolidar muchas partes de nosotros. Ahora, si bien nuestro cerebro termina de desarrollarse más o menos en esa etapa, el desarrollo de la inteligencia emocional se aprende a lo largo de toda la vida. Y esto tiene que ver con el concepto de neuroplasticidad, ¿sí? Antiguamente se creía que los niños, ¿cierto? Llegaban hasta cierta edad donde podían aprender todo lo que tenían que aprender y luego era como esto de llevarlo a la práctica en la vida, ¿cierto? Y que había como una etapa crítica donde ahí como que nos estancábamos en el aprendizaje. Es decir, que si no adquiríamos estas habilidades y estos aprendizajes en la infancia, o adolescencia, entonces no lo íbamos a adquirir después, ¿cierto? Pero hoy en día se ha encontrado que la neuroplasticidad es a lo largo de toda la vida, por lo tanto, un cerebro en etapa adulta, en etapa de adulto mayor, ¿cierto? En cualquier etapa de la vida puede seguir aprendiendo, puede seguir siendo plástico nuestro cerebro, ¿cierto? En el sentido de poder moldearse. Por lo tanto, nosotros podemos aprender esta inteligencia emocional a lo largo de toda la vida. Nunca es tarde para poder potenciar nuestras habilidades de inteligencia emocional. Y esto es súper alentador también, porque de repente uno dice, chuta, yo soy una persona que como que no me gusta mucho expresar mis emociones, una persona que a lo mejor me reprimo un poco más, ¿cierto? Por ahí como que no me va muy bien con mis relaciones interpersonales, entonces me preocupo, ¿cierto? Pero la inteligencia emocional nosotros podemos ir trabajándola y potenciándola a través de estos cursos, a través también de ser conscientes de la manera en que interactuamos con nosotros mismos y también con el resto, ¿sí? Tener espacios de reflexión con nosotros mismos es súper importante para potenciar nuestra inteligencia emocional. Entonces, importante mencionar que nosotros podemos mejorar estas habilidades que tenemos, ¿cierto? Y en que de alguna manera siempre nos hagan sentir mucho más satisfechos con nosotros mismos, ¿sí? Si no estamos satisfechos con la manera en que estamos gestionando nuestras emociones y nuestras habilidades sociales, trabajemos en ello. Y además también tal como dice acá, quien tiene la capacidad de aprender y de utilizar las habilidades que hemos visto, es decir, el autoconocimiento, la autorregulación, ¿cierto? Automotivación, empatía, habilidades sociales, va a desarrollar su inteligencia emocional y puede convertirse en un verdadero líder, ¿sí? Es decir, el líder logra sacar lo mejor de cada persona y también trabaja con su equipo, motiva a todas las personas también, reconoce los logros y no se desenfoca cuando aparecen desafíos o cambios sino que aprende siempre, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué es un líder? Yo creo que el líder es aquel que quizás no da instrucciones, sino que con el ejemplo enseña. Perfecto, punto interesantísimo el que expone Jimena. Ujú. Yo creo que un líder también es una persona que otorga o que le dan confianza, que es una persona de confiar. Y Exacto. que, así como le dice Jimena, es con el ejemplo, o sea que también es una persona que está inserta, no solamente, es como se dice, predica y practica. Ujú. Súper, hay una coherencia ahí. Ujú. Muy bien. Ahora, ¿el líder es entonces alguna jefatura? ¿Se correlaciona con alguna jefatura, algún rol No de autoridad necesariamente. dentro del trabajo? ¿Ya? No, yo creo ¿Cómo que no sería entonces la necesariamente. autoridad? No sé, ayer estuvimos conversando con unos compañeros de esto y no están en el curso, no. No. Y sacábamos en cuenta que había un compañero de nosotros que tenía muchas habilidades de las que estábamos hablando y que siempre ganaba el premio como el mejor compañero, ese premio que da
el Poder Judicial, y porque claro, él lo maneja muy bien, y cuando nosotros necesitamos confiar en alguien, realmente siempre lo llamamos. Y es como que siempre pobrecito, siempre lo molestamos, de verdad que siempre lo molestamos. Cualquier cosa ya sabe, la Jimena sabe quién estoy hablando. Es como siempre, pero él siempre se maneja muy bien con nosotros. Y no es jefe, podría haber sido jefe en alguna oportunidad, pero él maneja muy bien todo esto. Y es capaz de decirnos algo y nosotros confiamos en lo que nos dijo. No lo cuestionamos nunca. Y lo que dice siempre em, es como se llama, es real, no hace conjetura, vale mucho su palabra. Es un claro ejemplo de líder, Claudia. Un Yo creo clarísimo también, ejemplo de líder. Ujú. Daniel. no, perdón, bueno, también creo que un líder también, aparte de generar la confianza en su equipo, que es fundamental, también tiene que ser una persona que sepa, que sea capaz de recoger las críticas de su equipo, digamos, las críticas constructivas, que, que sea capaz de poder desde ahí generar un equipo de trabajo conociendo también las limitaciones y también las aptitudes de cada integrante de su equipo. Y esas aptitudes potenciarlas, reconocer las aptitudes, potenciar a las personas. Se me ocurre, por ejemplo, nosotros en tribunales, por ejemplo, ya. Tenemos a veces una persona que podría ser muy buena atendiendo público y, por ejemplo, está adentro tramitando, por ejemplo una persona que pudiera, que por ejemplo, que tiene conocimiento, que tiene bastantes conocimientos en el área administrativa y a veces puede estar haciendo otra tarea, entonces también potenciar los talentos. Creo que un líder también es una persona que potencia talentos. Sí, sí, toda la razón, Daniel. Un líder tiene esta capacidad de poder observar el entorno y poder hacer encajar de la mejor manera o la manera más adecuada todas las piezas que hay en ese entorno. Sí, pero también un líder, para ser esa clase de líder que menciona Daniel, o esa clase de líder que menciona Claudia, ¿cierto? Requiere de un alto nivel de inteligencia emocional, ¿cierto? Porque si no tiene esta inteligencia emocional, probablemente le va a costar más poder identificar estados de las personas que están en su entorno, va a conectar mucho menos a nivel interpersonal, ¿cierto? Y hay varias cosas ahí que podrían verse afectadas en el rol del líder que tienen menor inteligencia emocional. Finalmente, un líder es una persona que logra generar una influencia en un grupo de personas, ¿cierto? Y respecto a esto, nosotros podemos observar que puede haber un líder positivo como un líder negativo, ¿cierto? Si pensamos que simplemente tiene que ver con la influencia que va a ejercer en el grupo de personas. Ahora, la inteligencia emocional permite que un líder pueda ser un líder positivo, ¿cierto? Un líder que, como bien lo describían ustedes, conecta con las personas, puede adaptarse a sí mismo y también tratar de que el equipo encaje mejor con el entorno, se vayan adaptando a los desafíos, puede reconocer muchos logros también de las personas, puede reconocer las emociones de las personas con las que trabaja, puede a partir de que reconoce esas emociones de las personas con las que trabaja también empatizar con ellas, estar atento a las necesidades que estas personas tienen. Si bien no se las va a resolver, el estar atento ya genera mucha confianza con ese líder. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, tenemos en el contenido de la plataforma, ¿cierto? La toma de decisiones que está basada en la inteligencia emocional, ¿sí? Yo les decía, no es lo mismo tomar decisiones como venimos tomándola toda la vida sin tomar conciencia de que hay ciertas habilidades que me permitan a mí tomar decisiones de manera mucho más efectiva, ¿sí? Nosotros cuando tomamos decisiones, lo primero que hay que saber es que estas emociones, o sea, estas decisiones son totalmente emocionales, que creo que lo habíamos comentado en un módulo anterior. Confírmenme o no lo habíamos comentado. ¿No? Parece que no. Bien, todas las decisiones que nosotros tomamos, independiente de que nosotros digamos, no, si yo lo reflexioné, le di 10.000 vueltas, por lo tanto, una decisión totalmente racional, no. La decisión siempre termina siendo emocional, porque hay una emoción que me motiva a decidir por ello. A pesar de que yo evalué racionalmente las consecuencias de esa decisión, finalmente siempre voy a tomar aquella decisión
que tiene un valor emocional importante, ¿sí? Aunque no logremos darnos cuenta en el momento. Entonces nosotros cuando tomamos decisiones, nuestro razonamiento lógico, ¿cierto? Va generando ciertas imágenes, ¿sí? Ciertas cosas, ciertos recuerdos de situaciones similares que hayamos vivido en el pasado, ¿sí? Entonces, frente a esta nueva situación que se nos presenta, vienen a nuestra mente estas imágenes que están como en sintonía con esa experiencia anterior, ¿sí? Y estas se van a teñir de nuestras emociones, se van a relacionar con un contenido emocional que haya tenido esta situación en el pasado, ¿sí? Y a raíz de eso nosotros obtenemos datos emocionales, que eso es un proceso bastante automático, ¿ah? Que se genera cuando tomamos decisiones, pero es bueno desglosarlo así, poder observarlo para poder ver dónde podemos nosotros mejorar nuestra toma de decisiones. Aquí se generan entonces los datos emocionales que están asociados a estas situaciones previas que hemos vivido, que ahora nos van a permitir tomar otra decisión frente a esta situación que se parece a mi experiencia previa, pero que me dice además cómo yo me sentí en ese momento anterior, ¿cierto? Y eso va a influenciar muchísimo mi nueva toma de decisiones. Por lo tanto, ahí se generan datos emocionales súper importantes. Entonces, estas imágenes mentales, junto con estas emociones, son balanceadas dentro de nosotros, por así decirlo, y de acuerdo a eso tomamos una decisión, ¿sí? Em, por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro trabajo, ¿sí? Y de repente viene nuestro jefe y nos dice, a ver, por ejemplo, Pilar, ¿qué pasó hoy día, Pilar? Y nos pone ese tono de voz así como imponente, una cara seria, ¿cierto? ¿Qué podría pasar en el interior de Pilar en cuanto a las imágenes y datos emocionales? Hipoteticemos, No es tan hipotético. pero inventemos el caso Pilar. Sorry, Pilar, que te utilice para este ejemplo. Pilar va a girar como poltergeist y le va a decir, perdón, Totalmente de acuerdo, va a quedar con esa cara de póker. sí, como, ¿what? Exacto, sí. Sí. Ahora, ¿qué puede haber pasado en las imágenes mentales de Pilar? Hipoteticemos, si ella a lo mejor le ocurrió esto en el pasado y fue una experiencia no grata, ¿qué puede pasar con las imágenes mentales de Pilar? Malos recuerdos. O Malos recuerdos. salta muy rápido, porque a mí me pasó una vez que un jefe me dijo, Claudia, y yo me acordé de mi papá cuando me retaba y salté así como, no se preocupe inmediatamente. Y como que hace la conexión rápidamente. Exactamente, es totalmente rápido y automático. Vamos a utilizar lo que acaba de decir Claudia para añadirlo al ejemplo de Pilar, ¿ya? Supongamos que en el pasado Pilar tenía un papá que le hablaba de esta manera, pero cada vez, pensemos, cada vez que le hablaba de esta manera era para retarla sobre alguna situación. Entonces era una situación que a Pilar la ponía tremendamente nerviosa. ¿Qué otras emociones podía sentir Pilar en el pasado frente a esa situación? El temor. Temor, Estrés. estrés, Mm. claramente, sí. Sí, temor, estrés, ansiedad, ¿cierto? Angustia quizás también. Entonces ahora cuando viene el jefe y le dice, Pilar, ¿qué pasó hoy día? ¿Cierto? Entonces ahí Pilar activa rápidamente estas imágenes del papá, ¿cierto? Con estas experiencias previas y además con este contenido emocional derivado de la experiencia previa. El estrés, la angustia, la sensación como de, ¿qué hice mal ahora? ¿Cierto? Entonces ahí ocurre un balance dentro de nosotros que nos permite tomar una decisión rápidamente en ese momento y responder a esa nueva situación. En base a estas imágenes mentales y estas emociones que surgieron en Pilar, ¿cuál puede haber sido la probable decisión en cuanto a cómo respondió a este llamado del jefe? Como Claudia lo estaba respondiendo, o estaba al tiro solucionando el problema, Sí, dándole la solución inmediata, porque ella venía como que preparada de que con el era, chip ahí activado. sí, como que solucionando la situación. Así como ¿qué hice? ¿Ya lo arreglo al tiro? Como una cosa así. Sí, al tiro, proactivamente ya tenía la solución Ah. ella. Y para eso se requiere que nuestro sistema nervioso se ponga sumamente alerta para resolver cosas. Cuando nosotros tenemos que resolver una situación, nuestro sistema nervioso se pone alerta para poder poner todo nuestro organismo a disposición de eso. Y es como que nos olvidamos de todo lo que está pasando en el entorno y nos hiperfocalizamos en eso, ¿cierto? Sí. Entonces, además de eso,
de acuerdo a la experiencia con el papá, ella se lo tiene que haber vivido también, no con una cara de agrado, ¿cierto? No, yo creo que haber puesto cara de susto, porque así como, Por lo menos haberse quedado pálida, ¿sí? Por lo menos haberse quedado pálida. Entonces, cuando ella tiene esta reacción y se da vuelta y mira al jefe, así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice ahora? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cierto? Y el jefe le dice, porque le había dicho, Pilar, ¿qué pasó hoy? ¿Cierto? Entonces el jefe le dice, te estoy molestando, ¿cómo está hoy día? Y le toca aquí el hombro, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de ánimo? Y la Pilar así, como soltando todo el estrés que surgió sí, en una milésima de segundo, ¿cierto? sí, Y esto nos pasa muchas veces en la vida y no entendemos por qué reaccionamos así, pero ese es todo el proceso que hay detrás, ¿cierto? Que surgen estas imágenes mentales, que hay un razonamiento ahí, hay una asociación con datos emocionales muy importante y por eso solemos reaccionar de una manera en que finalmente el entorno requiere que reaccionemos de otra manera. Cuando nosotros empezamos a desactivar estos patrones habituales de comportamiento, nosotros aprendemos nuevas formas de responder a los distintos desafíos que hay en el ambiente. ¿Sí? Entonces la próxima vez, ¿cierto? Eh, que Pilar, el jefe le diga, Pilar, ¿qué pasó hoy día? Jefecito, ¿cómo estamos hoy día? ¿Cierto? Entonces la actitud va a ser completamente diferente porque hay una experiencia previa distinta, una asociación emocional diferente, ¿cierto? Entonces súper importante conocernos, ¿cierto? Conocer cómo estamos actuando y en base a qué experiencias previas estamos actuando de esta manera. ¿Sí? Si de repente, llevarlo a algo mucho más práctico, si de repente un colega no nos agrada, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no me agrada este colega? ¿Qué pasa en la experiencia? Esa, esa fue una risa de maldad, Jimena. es que somos muchos, nosotros somos muchos, no sé si las otras cortes son Sí, los tantos, de pero Valparaíso son como 6 en este curso. sí, y en la corte somos como 100. Ni siquiera Wow. caemos en el mismo tribunal, ya estamos como repartidos en otros lados. Entonces ya como que de repente uno, pobres compañeros, sí, no nos vemos tanto, no todos nos llevamos bien, obviamente. Somos Sí, muchos. y es normal, es natural que no nos llevemos bien con todas las personas, pero a veces cuando una persona me genera este malestar intenso y no soporto a esta persona, a veces también es importante observar, porque en el momento de interactuar con esta persona nosotros tomamos micro decisiones de cómo interactuar con esta persona, cómo llegar a esta persona, cómo Ujú. hablarle a esta persona. Entonces también es importante observar qué está pasando con mis imágenes mentales y mis datos emocionales respecto a esta situación que estoy viviendo con este compañero, ¿sí? Porque ahí podría ser que yo pueda soltar una información importante de mi pasado para abrirme a una experiencia que es totalmente nueva, ¿sí? Y que a lo mejor no le había dado la oportunidad de poder abrirme a esa experiencia nueva, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esta toma de decisiones? Sí, Ahora, cuando la toma de decisiones es con inteligencia emocional, por supuesto que estamos más conscientes de lo que estamos sintiendo, podemos adaptarnos rápidamente. En el ejemplo de Pilar, podemos rápidamente adaptarnos al nuevo saludo del jefe y responder con agrado, ¿cierto? Y inmediatamente poder salir de este estado de estrés, porque no tenemos el sentido de poder regular nuestra emoción, de entender lo que nos pasó internamente a raíz del autoconocimiento. Todas esas herramientas que hemos visto se van aplicando a esta toma de decisiones y generan que nosotros nos podamos adaptar de mejor manera a estas decisiones que vamos tomando. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces, dentro del contexto laboral, ¿cierto? Nosotros no trabajamos solos, ¿sí? Si bien de repente algunos trabajadores tienen módulos u oficinas, no estamos solos, estamos rodeados de gente que está trabajando también en el mismo lugar que nosotros. Y aquí es donde se generan distintos niveles de emociones, ¿sí? Por una parte, estamos nosotros que tenemos nuestras propias emociones, ¿cierto? Que ya tenemos una complejidad interna importante a raíz de nuestras emociones y además también están las emociones del otro, ¿cierto? Y en la convivencia se va viendo cómo van surgiendo estas emociones individuales y cómo tienen que convivir para poder sacar de manera más efectiva todos los objetivos laborales que tenemos, ¿sí? Porque ese es el objetivo dentro de ese contexto.
¿sí? Entonces, es muy importante poder trabajar las emociones individuales porque sí o sí van a impactar en las emociones de las otras personas. No es lo mismo llegar con una actitud amable, cordial, educada, saludar, ¿cierto? Hacer contacto visual, hablar con un tono de voz amable a las personas, que venir enojado quizás desde la casa y llegar con esa actitud al trabajo, porque esto va a permear también mis relaciones interpersonales dentro del trabajo. Puede ser que mi colega lo interprete como una dificultad que esta persona tiene conmigo y lo tome personal, ¿sí? Entonces es importante tener en consideración este nivel de emociones que son individuales. Pero además también tenemos las emociones grupales, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en grupo, eh, es- surge una especie de contagio emocional, ¿sí? Nosotros somos altamente susceptibles a contagiarnos de emociones de otras personas. Entonces, cuando estamos trabajando en grupo, es importante considerar, y como bien lo decíamos anteriormente, considerar que el clima emocional que se está dando dentro de este grupo es súper importante para mi productividad, es súper importante para la efectividad en mi trabajo. Entonces yo también tengo cómo aportar y cómo cuidar estas emociones grupales, ¿cierto? A partir de mis propias emociones individuales y cómo las expreso. Porque a lo mejor mis emociones individuales pueden ser no muy gratas el día de hoy. A lo mejor hoy día no estoy muy bien de ánimo, tuve un problema, ¿cierto? Y no me siento muy habilitada emocionalmente. Sin embargo, a través de mi capacidad de autorregulación, que es la segunda habilidad que hemos revisado, yo puedo dentro de este grupo cuidar la expresión de mis emociones para que las emociones a nivel grupal puedan mantenerse en un buen estado, ¿cierto? Para que haya un buen clima emocional dentro de ese grupo de trabajo, ¿sí? Ahora, las organizaciones se componen de distintos grupos de trabajo. Y la organización en la organización se puede palpar, se puede tocar de alguna manera, por así decirlo, este clima emocional que hay en la organización, ¿cierto? Que viene derivado de los distintos grupos y las emociones que van surgiendo en esas personas y las emociones a nivel grupal también. Ahora, la organización también genera emociones en las personas, a nivel individual y a nivel de grupo, ¿cierto? Cuando hay una toma de decisiones en la organización que no es bien recibida por los trabajadores, por ejemplo. Cambia completamente el clima emocional de los grupos y de las personas a nivel individual, ¿cierto? Entonces, estos tres niveles de emociones se van a retroalimentar constantemente, ¿sí? El pensar que esta emoción que yo tengo, por ejemplo, de rabia hoy día, si yo voy a trabajar con esta emoción y no la modulo de la manera adecuada en cuanto a su intensidad, en cuanto a su duración, pensar que eso no va a afectar ni a los grupos ni a la organización es no estar aplicando mi inteligencia emocional, ¿sí? A su vez, desde lo más macro, la organización, el creer que ciertos cambios, ciertas cosas que suceden en la organización no van a impactar las emociones de las personas que trabajan ahí, también es tener un bajo nivel de inteligencia emocional en la organización, ¿sí? ¿Se comprende más o menos cómo se retroalimentan estos distintos grupos? ¿Sí? Sí, Una sí. consulta respecto a los niveles de emoción en la organización. ¿Quién lo maneja? ¿Quién hace el manejo? ¿Los líderes, las jefaturas? ¿Quién hace esa, si bien es cierto, es a nivel individual es uno, a nivel grupal es el grupo? ¿Quién organiza a nivel de la organización la emoción? ¿Quién sería el que lo maneja? Importantísima tu pregunta, Suni. Tal como lo dice el nombre, la organización. No hay una persona determinada, no hay una jefatura determinada que provoque este nivel de emociones en la organización. Es la organización en su conjunto, es el engranaje de las personas, más los grupos, más la organización en general, más la estructura, más todo lo que sucede dentro de la organización, ¿sí? Las emociones en la organización son finalmente el resultado de la cultura y el clima organizacional, ¿sí? Y afectan a todos los miembros de la organización y esta puede influir también en, no sé, en el compromiso de las personas, en el rendimiento general de la organización. Entonces no es algo que recae solamente en una persona, tal como lo dice el nombre, es algo que se genera a nivel de toda la organización. Por eso decíamos que yo con mis emociones individuales o incluso con las emociones que se generan dentro de mi grupo de trabajo más pequeño, estoy impactando también en el nivel de las emociones de la organización. ¿Sí? No es necesario que solamente lo impacte una jefatura o una posición de liderazgo arriba. ¿Se comprende más o menos, Suni? ¿Respondo a tu pregunta con eso? Por ejemplo, si le llevamos al contexto del Poder Judicial.
Ujú. Somos nosotros parte de grupos menores, los tribunales, las cortes, pero a nivel nacional nosotros formamos parte de toda esta gran organización que se llama Poder Judicial. Ujú. Entonces, se supone que a ese nivel estamos viendo lo que es el nivel de las emociones a nivel organizacional. ¿Consulta? Principalmente, por ejemplo, tú, Suni, estás en Arica. Sí, Principalmente, vamos como de lo más pequeño a lo más grande, ¿cierto? Principalmente nivel de emociones de la organización a nivel de cómo es, ¿cierto?, el Poder Judicial dentro de Arica, ¿sí? Porque ahí es donde tú estás como relacionándote de manera más inmediata, ¿sí? Ahí ya tienes distintos grupos que puedes identificar y distintas personas que generan este nivel de emociones individuales, ¿cierto? Ahora, cuando hay directrices desde la organización nacional, ¿cierto? Que puedan generar cambios importantes, que puedan estructurar o desestructurar ciertas cosas a las que estamos habituados, va a impactar también esta estructura de nivel de emociones organizacionales. Así estemos en Arica, así estemos en Valparaíso, así estemos en Coquimbo, etcétera, ¿sí? Pero principalmente lo podemos ver como nivel de emociones organizacionales referido a la localidad donde tú estás, o también hay cosas que pueden suceder a nivel más macro, a nivel nacional. perfecto, gracias. Ya, Suni. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Yo tengo una consulta, pero Llame. eh, con respecto a todo esto que hemos visto. A lo mejor no he entendido nada, puede ser que no haya entendido nada, No, has entendido mucho, Claudia. Todos han pero, entendido mucho. pero está bien como una estrategia comunicar lo que a uno le pasa a nivel como grupo organizacional, por ejemplo, porque hasta un dolor de estómago podría generar que yo no llegara con mi buen ánimo de todos los días. ¿Eso está bien comunicarlo? ¿Es como parte de una estrategia que los demás sepan? No sé, si hoy día sabes que ando un poco baja porque me duele mucho el estómago y eso va a generar que ando un poco alicaída, que no esté tan proactiva. Lo que pasa es que en mi trabajo hay harto estrés todo el rato, mucho, Ujú, y a veces, no todos los días yo siento que ando como al 100. Hay días que yo digo, ay, ay, ya ando un poquito más baja porque, por ejemplo, me duele el estómago. ¿Está bien que yo lo comunique ujú. o debería buscar Distintas alguna cosas. estrategia? Diga, Primero, preguntarte a ti misma si tú te sientes bien comunicando la forma en que te sientes hoy. ya, Si te sientes bien comunicando la forma en que te sientes hoy y eso tiene alguna utilidad también para las personas que están en tu entorno, súper válido que lo puedas decir y súper útil y funcional que lo puedas decir, porque las personas también van a entender que hoy vas a estar quizás con un rendimiento un poco más lento, un rendimiento que requiere a lo mejor que trabajes un poco más encerradita en tu escritorio, ¿cierto? Y van a comprender que eso se debe a un estado interno y no a que a lo mejor estás molesta con el entorno, ¿cierto? sí, lo que pasa es que mis comunicaciones por lo general son mucho por WhatsApp, porque la Jimena sabe, nadie me ve casi donde estoy. Entonces, a veces cuesta comunicar eso por transformar esa emoción al celular o pasarlo como a un medio escrito. Y a veces no se comprende. Yo, de hecho, el lunes tuve que decir, el martes parece que tuve que decirle a mis compañeros de atención de público así como, por favor, en este momento no puedo. Véanlo con, sí o no, Jimé, véanlo. Dije yo, ya voy a usar esto porque de verdad que no podía ya, la neurona no me daba más. Y dije, ya, tuve que decirlo. Y después dije, bueno, está bien, ojalá que lo hayan entendido como que no era mala voluntad, sino que realmente uno está pasando te están pidiendo muchas cosas, hay muchos problemas, hay que solucionar algo. Y lo otro, Claudia, es que cuando tú necesitas que tu entorno te apoye de alguna manera, es importante que también lo digas, porque a veces quedarnos solamente en el decir, hoy me duele el estómago, dejamos mucho o sea, dejamos mucho a la interpretación de las otras personas. Y a veces, si las otras personas no tienen suficiente desarrollado esto del autoconocimiento y del conocimiento de las emociones de otras personas, va a ser una persona que no me va a leer. ¿Cierto? En el sentido simbólico de decir, chuta, la Claudia hoy día no se siente bien, es mejor no darle esta tarea hoy día, por ejemplo. Pero cuando tú, a raíz de ese estado emocional, requieres apoyo de tu entorno, dilo también. Chicos, saben que hoy día me pasa esto, me siento de esta manera, no es necesario que des tanto detalle tampoco si no te No, sientes cómoda dándolo. Ahora, si quieres y estás en un no, a grupo la de Jimé le digo. esto ya depende de ti. Y me vendría muy bien hoy día poder encargarme de esta labor en vez de esta. Ahora, cuando nosotros no somos capaces de hacer algo, es importante frente a eso mismo ofrecer una solución.
porque eso nos está mostrando proactividad, está mostrando que estamos comprometidos con el trabajo, está mostrando que de alguna manera no estamos evitando el trabajo, sino que queremos generar ciertos cambios para poder ser efectivo en el trabajo a pesar de cómo me estoy sintiendo. Entonces, chicos, hoy no me siento de la mejor manera, me vendría muy bien si puedo encargarme hoy de esto y dejar esto, no sé, para la tarde o para el día de mañana. ¿O qué te parece si yo realizo esto que tienes que hacer tú, que me acomoda más hoy y lo hago por ti y tú realizas esto? Por ejemplo, ¿cierto? Ya. Entonces es importante porque si no, el entorno tampoco sabe cómo apoyarte y ayudarte. Sí, no, Eh, sí, sí. Pedí ayuda Jimena, definitivamente. Jimena, ¿querías mencionar algo sobre lo que estaba comentando? Sí, quería decirle a la Claudita que yo le interpreté, porque dije, la Claudia no es Eh, así, tiene que estar superada, algo pasa. Así que todo el día así pues, trato de ya, molestarla, sé que como dice en el tiempo que ella puede, me responde, pero yo te interpreté, Claudia, y dije, no, la Claudia no es así algo, dije, tiene que haber mucho silencio. mucha demanda, dije yo, en el interior del trabajo. Y, ya, y lo mismo repliqué yo a la parte que me solicitó información, así como ya, a ver, ocúrrese ante quien corresponde, lea los mensajes. Bueno, hubo ahí una buena lectura entonces. Sí, sí, porque uno Ahí, sabe que, como dice ella, y como dice usted, uno tiene que aprender a hablar, a sí, expresar lo bueno y lo malo. exacto, Lo exacto. bueno para destacarlo y lo no tan bueno para que mejore. Ujú. Tarde, muy tarde he aprendido eso yo. Sí. Daniel, Sí, mire, yo quería agregar con respecto a lo que están hablando las chiquillas. No sé, personalmente creo que un equipo de trabajo exitoso y eficiente es un equipo que empezando de la base de la cabeza, ¿cierto? Tenemos un líder que logra reconocer los talentos de sus dirigidos. Y por otro lado también, entre pares, logramos conocernos, logramos conocer las aptitudes que tiene nuestro compañero y también su forma de ser, su forma personal, digamos, de saber reconocer que efectivamente, por ejemplo, no sé, pues, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con Jimena, por ejemplo, saber reconocer, por ejemplo, mira, sí, en realidad hoy día la Jimena viene un poco bajoneada. Sí, y quizás, no sé, si existe la confianza, quizás acercarse y decir, Jimena, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te podemos ayudar en algo? O sea, también como grupo de trabajo, también tener esa proactividad de acercarse al compañero que quizás le cuesta exteriorizar su emoción. exacto, exacto. Lo que dice Daniel es súper importante. Cuando nosotros observamos que tenemos a un colega que pareciera no estar teniendo el mejor de sus días, es súper bueno que alguien se acerque y le pregunte cómo te sientes hoy. Te veo distinto a los otros días, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Necesitas algo? Ponernos a disposición de la otra persona, genera relaciones súper cohesionadas en el grupo, súper, súper cohesionadas y un trabajo en equipo increíble. Entonces también es bueno como estrategia a nivel organizacional, a nivel grupal, estar pendiente de las emociones de los otros, ¿sí? Y ofrecer ayuda cuando creemos que pudiésemos ayudar en algo, ¿sí? No le vamos a solucionar la vida a la persona, pero a lo mejor en cosas mínimas. Por ejemplo, me serviría mucho si me puedes traer un vaso de agua que no puedo subir la escalera, me duele demasiado la cabeza. Listo, estoy ayudándole, pero tremendamente a esa persona. Sí, es verdad. Ujú. Bien, vamos a hacer un pequeño alto porque quiero tomar la asistencia, entonces los voy a invitar a que verifiquen si es que están bien puestos sus nombres y que apaguen sus camaritas para poder hacer el print de pantalla. Bien, a ver, estoy asegurándome de que estén todos con nombre y apellido. Perfecto, quédense ahí, no se muevan. Un, dos, tres congelados. Perfecto, abran nomás sus camaritas, que nuevamente les agradezco que tengan sus cámaras encendidas, me encanta. Bien, vamos a hacer otro print de pantalla al final, ¿ya? Bien,
Entonces, vamos súper bien hasta ahora con el contenido. Veo que lo han incorporado súper bien, que lo están llevando mucho hacia los ejemplos que están sucediendo en el trabajo. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Bajar todo esto que se ve como tan teórico a cosas que ocurren en el día a día y que nos van a permitir a nosotros tomar mejores decisiones cuando nos enfrentemos a situaciones similares. Bien. Entonces, vamos a pasar a hablar acerca del mindfulness en el trabajo. Por ahí yo les había preguntado qué sabemos acerca de mindfulness y no recuerdo si fue Suni quien me comentó y me hablaba que tenía que ver como con prácticas orientales, con el manejo de la respiración, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Qué más creen? Si a lo mejor no conocen el concepto, ¿qué creen que es el mindfulness? O si lo relacionan con alguna palabra o con alguna imagen mental. ¿Qué surgen ustedes cuando digo mindfulness? Estar ahí como presente. Ese es el lugar, estoy ahí y nada más me influye. Si me piden algo para después, lo veo después, como todo en su lugar y en su momento, ahora ahí, grabando audio era Claudia. Eso. Ujú. Muy bien, Claudia, diste ahí en el clavo con algo que es central en el mindfulness. Pero mindfulness es muchísimo más que eso también, es algo central, muy central, pero también es más que eso. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué más creemos que es mindfulness? Quizás es crear las condiciones de trabajo, eh, por ejemplo, bajo un entorno estresante, que pudiera ser, como por ejemplo, como le pasa a Claudia, que ella está en una sala, está con los alegatos. Quizás que este entorno estresante, crear condiciones para que este entorno estresante sea más digerible para ella, que tenga quizá un menor impacto en su salud emocional. Ya, o sea, ¿te refieres, Daniela, que el estar atento a este entorno me va a permitir mejor gestión del mismo? Claro, o sea, generar un entorno de trabajo donde justamente el equipo se sienta bien integrado, se sienta un equipo como dijimos anteriormente, un equipo que logra reconocer sus falencias y sus aptitudes y que Claro. finalmente logra un clima laboral favorable para todos. Perfecto, excelente, Daniel, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿se les ocurre algo más? Bien, como bien partiendo por Suni, ¿cierto? Que ella dio como las primeras aproximaciones al comienzo del módulo. Efectivamente, el mindfulness es una práctica milenaria, ¿cierto? Que viene de Oriente, pero se acerca hacia el occidente a través de este concepto, ¿cierto? Que incluso el nombre es bastante gringo, ¿cierto? Mindfulness viene de esta mente plena, ¿cierto? Atención plena. Y viene, ¿cierto? O sea, si bien surge dentro de prácticas orientales, en prácticas orientales surge dentro del budismo, que tiene todo un sistema de creencias, ¿cierto? También todo un sistema religioso. Sin embargo, el mindfulness es traído a Occidente sin el velo religioso, ¿sí? Sin el velo religioso se queda con la esencia del mindfulness, que es simplemente un estado de la mente. Y este estado de la mente tiene que ver con estar presente en el aquí y ahora sin juicio. Es simplemente eso. Cuando yo les digo estar presente en el aquí y ahora sin juicio, ¿qué se imaginan entonces acerca del mindfulness? Estar concentrado en lo que estoy haciendo ahora, ni mirar para atrás, ni mirar hacia adelante, ahora. Ya, perfecto. Nos invita a estar concentrados en el presente. ¿Qué más? Usted dijo sin juicio, a mí eso me hace como sin juicio, como ahí como que me perdí, porque estamos en juicio siempre. Pero Ahí tus imágenes mentales y tus sí, datos emocionales te jugaron la pasada. sí, como sin juicio, como ahí como que Ok, tum. cuando hablamos de sin juicio, estamos hablando del juicio que genera nuestra mente constantemente. Un juicio es un valor que otorgamos a las cosas.
cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando algo es bonito, cuando algo es feo, ¿cierto? Cuando hacemos esa evaluación de las cosas, estamos emitiendo un juicio. Y nosotros constantemente, cuando estamos relacionándonos con las personas, cuando estamos pensando, estamos emitiendo juicios todo el tiempo, ¿cierto? Si, por ejemplo, estoy redactando el correo para mi jefe y de repente me viene, no sé, la pena quizás de haber perdido a mi mascota el día anterior, ¿cierto? Situación delicada emocionalmente. Lo que tendemos a hacer es a culparnos, a decir, no me puedo concentrar y me empiezo a irritar, ¿cierto? Me empieza a dar rabia la situación. Sin embargo, cuando nosotros invitamos a no tener juicio, es aceptar la experiencia interna, es decir, sí, tengo pena, estoy pasando por un momento muy delicado y es normal que hoy me sienta así. Y continúo escribiendo el correo, ¿cierto? Sí. Entonces, el sin juicio nos invita a la aceptación de la experiencia interna tal como es, tal como se presenta, sin juzgar si esto es bueno, si esto es malo, si ocurre en el momento apropiado, si no ocurre en el momento apropiado. Es distinto a cómo yo lo voy a expresar después, ¿cierto? Porque esto estamos hablando de la experiencia interna. Pero es muy importante que consideremos como ese subtítulo del mindfulness, sin juicio. ¿Qué más están imaginando acerca del mindfulness con lo que hemos spoileado hasta ahora? ¿Está relajada? Sí, implica estar relajado. ¿M? A mí se me ocurre así como respirar, cerrar los ojos y que sea lo que tenga que ser. De acuerdo a Exacto, la soltar imagen expectativas, soltar el control. de acuerdo a la imagen que aparece, eh, creo que es una situación en que uno respira, toma aire y dice que este día sea un buen día y como autoalimentarse o retroalimentarse de que todo va a estar bien, que vamos que se puede, eso. Inyectar confianza en lo que está sucediendo. Y Mm. uno ahí dice ya no, vamos adelante. Sí, de acuerdo contigo, Nelson. Sí. Bueno, el mindfulness, tal como ya les adelantaba, es este estado de la mente, ¿sí? De estar presentes en el aquí y ahora. Esto quiere decir, y bien como lo dijo uno de ustedes, no irnos hacia el pasado, no irnos hacia el futuro, sino que interactuar con la experiencia directa que estamos teniendo en este momento, ya sea una situación, ya sea mi respiración, ya sea un pensamiento, ya sea, etcétera, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver con estar en el presente? Porque nuestra mente tiene una red por defecto que es la divagación, ¿sí? Nuestra mente viene así de fábrica, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder silenciar nuestra mente, jamás. Eso no existe, ni siquiera en la meditación. Entonces, esta red por defecto lo que hace es disparar automática y constantemente ideas, creencias, necesidades, pensamientos sobre nuestra vida, nuestro entorno, sobre nosotros mismos, sobre toda la información que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces nos invita a que nosotros podamos estar presentes en el aquí y ahora sin estar anclados a aspectos del futuro y aspectos del pasado. Eso por una parte. Ahora sin juicio, porque es importante, como ya les decía, no juzgar la experiencia interna o externa, ¿cierto? Sino que simplemente poder aceptarla, poder comprender, como bien decíamos cuando hablábamos de actitud, en el módulo 2 me parece que hablamos de actitud, poder comprender que hay cosas que, o sea, no todo está bajo mi control, ¿cierto? Hay cosas que yo tengo que aceptar que son así simplemente y a través de eso no emitir juicios, porque cuando yo emito un juicio, de alguna manera estoy tratando de modificar lo que me está pasando internamente, ¿cierto? Y ese tratar de modificar o de reprimir o de cambiar eso genera también estrés. Entonces se ha observado que las personas, mientras más divagación mental tienen, es decir, están disparando muchas ideas al mismo tiempo, ideas que no están directamente relacionadas con lo que ocurre aquí y ahora, son las personas que suelen tener más vulneración a altos niveles de estrés. ¿Sí? ¿Se comprende un poquito? Lo vamos a ejemplificar un poquito más con esta imagen que a mí me gusta muchísimo. Cada vez que yo hablo de mindfulness la muestro porque me parece que es la representación gráfica de mindfulness. Vemos acá en esta imagen, ¿cierto? A una persona podríamos decir que su perrito, ¿cierto? Que van paseando en un parque. Nuestra mente se ve así.
todo el tiempo y estamos tan acostumbrados y tan habituados a que el contenido de nuestra mente sea así, que ya ni siquiera nos cuestionamos esto. Entonces estamos pensando al mismo tiempo que el auto, que el trámite, que la casa, que no apagué la luz de tal lado, que mi hija, que el colegio, que la tarea que tiene para mañana, que los materiales, que además no voy a alcanzar a ir a mi taller de hoy día, que etcétera, etcétera, etcétera. Y más encima mi jefe quiere todos los informes para mañana, para ayer. ¿Cierto? Estamos con nuestra mente puesta en muchas ideas al mismo tiempo e ideas que no tienen directa relación con el presente. Por otra parte, si nosotros podemos indagar un poquito en la mente de este perrito, ¿qué podemos decir en palabras acerca de la mente, del contenido de la mente de este perrito? ¿Cómo lo describirían ustedes? Que está disfrutando el momento, que está paseando por el lugar, haciendo un buen uso del momento, o sea, lo está Exacto, disfrutando. En cambio, uno está exacto, pensando, el otro está pensando en muchas cosas en el momento y que la verdad que no siente ni el olor de las plantas, la humedad, no siente el calor porque está pensando en muchas cosas. En cambio, el perro, como excelente. decía, lo de las cebras, ¿por qué las cebras Sí, no tienen estrés o por qué no tienen úlcera? porque no tienen úlcera. Exactamente, Robert entonces yo Sapolsky. Ujú. eso fue un ejemplo Sí, muy ¿recuerdan lo que menciona Suni de cuando hablamos acerca del libro de Robert Sapolsky cuando explica por qué las cebras no tienen úlcera? Es esto lo que está explicando en el fondo, ¿cierto? Este perrito en el fondo está presente acá. El único contenido que hay en su mente en este momento es lo que está frente a sus ojos. Nada más, nada más que eso, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Para que, por ejemplo, si estamos nosotros en nuestro trabajo, solemos estar muy habituados a tener multitarea y estar haciendo tres cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Si nosotros nos concentramos primero en una y después en otra, vamos a aumentar la efectividad de esto. Y eso es súper importante para nuestros objetivos laborales. Comprender que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, que no somos superhéroes del multitasking, ¿cierto? Es sumamente relevante para poder tener mayor efectividad y atacar cada objetivo en la medida que viene, en la medida que se presenta, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces, como dato interesante, comentarles que alrededor del 47% más o menos de las personas pasan sus horas de vigilia, que son las horas que pasan despiertos, pensando en algo que no es lo que están haciendo en el momento presente. Imagínense, casi el 50% del tiempo que están despiertos están pensando en algo que no es lo que están haciendo en el momento presente. Y eso se ha observado científicamente que eleva considerablemente nuestro nivel de estrés. Entonces, cuando estamos hablando acerca del síndrome de burnout, ¿cierto? Cuando estamos hablando acerca de inteligencia emocional, tenemos que, a través de nuestra inteligencia emocional, permitirnos gestionar nuestra mente de tal manera, ¿cierto?, que no nos expongamos a estos riesgos y podamos prevenir el síndrome de burnout controlando y cuidando también el contenido que hay en nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros practicamos mindfulness, hay prácticas formales e informales. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces cuando hablamos de mindfulness o cuando vemos esta imagen que teníamos recién, lo primero que pensamos es una persona meditando, ¿cierto? O una persona respirando profundo, ¿cierto? Bien, las prácticas formales de mindfulness son todas aquellas prácticas que tienen una metodología, una forma determinada de realizarse, un tiempo determinado, ¿cierto? Por ejemplo, paso uno me siento, paso dos, no sé, suelto los músculos, paso tres cierro los ojos, paso cuatro respiro, paso, ¿cierto? Hay toda una metodología. Pero también están las prácticas informales, ¿cierto? Ah, y a todo esto, dentro de las prácticas formales es que nosotros realizamos ejercicios de meditación, pero realizamos ejercicios de meditación como una forma de entrenar nuestra mente mindful, ¿cierto? No es que el mindfulness se reduzca a la meditación, sino que la meditación es un medio para llegar a una mente mindful, ¿sí? Y corresponde más bien a una práctica formal. Ahora, por otra parte están las prácticas informales de mindfulness, ¿sí? Y estas prácticas informales son las que nosotros realizamos en el día a día. Por ejemplo, yo siempre comento que nosotros recibimos información a través de los sentidos, ¿cierto? A través del tacto, a través de nuestra visión, nuestra audición, nuestro gusto, ¿cierto? ¿Qué más me falta? Me falta uno. Bueno, son más de cinco, pero coloquialmente conocemos cinco. Olfato, El Pato. olfato, ¿cierto?
Nosotros recibimos información a través de todos nuestros sentidos. Cuando nosotros queremos venir al aquí y ahora, al presente, yo les sugiero a ustedes que conecten con la información que entra por sus sentidos. Por ejemplo, si yo tengo este café en este momento entre mis manos y yo quiero tener un momento mindful, que no es una práctica formal, sino que va a ser una práctica informal, yo presto atención plena al aquí y ahora, que es este café, sin juicio, ¿sí? Entonces yo me tomo mi café, saboreándolo, ¿cierto? Sintiendo la textura de este café dentro de mi boca, palpando la taza, ¿cierto? Sintiendo cómo es el volumen que tiene, mirando los colores de la taza, del café, ¿cierto? Estoy utilizando mis sentidos, ¿sí? Pero esto me está trayendo directamente al presente. Y este es un ejercicio sumamente importante cuando sentimos que nuestra mente está divagando sin control, es decir, que no la podemos detener y que eso nos está generando malestar. ¿Sí? Así que cuando se sientan así, traigan la mente de regreso a través de sus sentidos con atención plena y sin juicio. Me voy a tomar el café y de repente lo siento helado, ¿cierto? Y digo, pucha, justo quería disfrutar este café y tener un momento mindful y está helado. Y lo dejo de lado y no tengo mi momento mindful. Estoy generando un juicio, ¿cierto? Un juicio respecto a la experiencia. Pero el hecho de que esté helado, a lo mejor yo puedo también centrar mi atención en lo que me genera el hecho de que el café esté helado, ¿cierto? A nivel corporal, cómo lo siento cuando ingresa a mi boca, cuando va bajando, ¿cierto? Hacia mi estómago. Toda esa atención que nosotros prestamos ahí, esa experiencia del presente, nos va entrenando en nuestra mente mindful. ¿En qué momentos del día ustedes creen que pueden aplicar un momento mindful? Hay muchísimos, pero para poder ir expandiendo las ideas en sus mentes. En los horarios de colación, así como por ejemplo, ojalá que no se tomaran temas del trabajo, pero lo ideal es que estuviéramos disfrutando de la colación o el almuerzo, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo puedes disfrutar mejor ese almuerzo, Suni? Mira, yo realmente lo hago así, trato de no hablar de pega en ese ratito que estamos compartiendo y nos echamos la talla, no sé, disfrutamos el almuerzo, le pregunto cómo están tus porotos, no sé, algo así. Yo disfruto en ese momento viendo los almuerzos de cada uno de mis colegas, por ejemplo, Sí, observando. excelente ejemplo. Ahora, ojo, que yo también podría estar en un contexto así, en que estoy compartiendo con mis colegas, estamos riéndonos y disfrutando, pero a lo mejor mi mente igual está puesta en lo que tengo que volver a hacer después de mi horario de colación. Si tu mente Claro, está puesta en eso, no estás mindful, ¿cierto? Porque no no, estás con atención plena al presente. ¿Cómo estarías con atención plena al presente? Estando atento a lo que dice tu interlocutor, a su gestualidad, al plato de porotos, por ejemplo, mirar los porotos, ¿cierto? Mirarlos, algo tan simple como mirarlos y verlos, ¿sí? Y sí. quedarte ahí contemplando los porotos un rato, ¿cierto? Y quedarte solo en esa experiencia. Eso desactiva esta red por defecto, o sea, la desactiva por un momento, ¿cierto? Porque recordemos que esta red por defecto va a ser siempre así. La desactiva un ratito y inmediatamente baja tus niveles de estrés. Pensemos Sí. en el ejemplo de la cebra, ¿cierto? Y cómo hubiese reaccionado una persona en ese momento. O sea, nosotros vemos leones en todas partes, aunque no estén presentes, porque los vemos en el contenido de nuestra mente. Y eso eleva nuestros niveles de estrés. No es necesario que tengamos el estímulo ahí mismo para poder elevar nuestro nivel de estrés. Basta con que eso esté dentro del contenido de nuestra mente. Entonces, si nosotros podemos un momento hacer a un lado ese contenido de la mente y conectar con algo del presente, eso inmediatamente regula nuestro nivel de estrés. ¿En qué otras cosas? Les doy un ejemplo cortito. En la mañana, cuando nos vamos a duchar, ¿quién se da el tiempo de sentir la temperatura del agua cuando cae por el cuerpo y respirar, respirar y conectarse solamente con ese momento? Yo, porque no quiero salir. Hace mucho frío. Pero si en ese momento No. estás pensando, qué rica el agua, ¿Ves? no quiero salir porque tengo que hacer esto y esto y esto y esto, ya te llenaste tu mente Sí, de contenidos que no están ocurriendo en ese momento, ¿cierto? sí. Pero si estás ahí
y estás Ahí, así, sintiendo, exacto, estás recibiendo información de ese momento, estás sintiendo esa información y estás solamente ahí y sientes como eh, el cambio de temperatura, por ejemplo, del agua en tu cuerpo, sientes quizás cómo se va relajando tus hombros, tu cuello, sientes cómo se va mojando tu pelo, respiras profundamente, vas a estar ahí presente en el aquí y ahora. ¿Cierto? Y ese sí, pequeño momentito que te vas a dar, ya te va a dar es como que va a cargar tus pilas en modo turbo, ¿cierto? Como que las va a cargar así muy rápido para poder disponerte a la siguiente experiencia. sí, es Sí. verdad. ¿Qué otra cosa chiquitita se les ocurre donde podrían aplicar este estado mindful? Cuando uno se va al trayecto del trabajo. Yo puedo disfrutar en la mañana el aire, la lluvia, el viento. Sí, excelente ejemplo, Georgina. Muy, muy buen ejemplo. El mirar, el conectar, ¿cierto? Los distintos paisajes. Hay de repente paisajes preciosos en el trayecto al trabajo, ¿cierto? Pero si vamos pensando en otra cosa, van a pasar desapercibidos. Ujú. Bien, de esta forma ustedes pueden llevar este estado de la mente a muchas cosas que realizan en el día. Mientras más lo hagan, mientras mayor frecuencia tengan al momento de practicar esto, después va a ser mucho más automático. Entonces después les va a ser más fácil poder salir de un estado de estrés y conectar con el presente, ¿sí? Sí, Bien. totalmente. Vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿sí? Lo que nos va a quedar por ver la siguiente clase de este módulo son los aspectos claves del mindfulness, ¿sí? Y me Mm, gustaría que la próxima clase pudiésemos quizás comenzar con un ejercicio de mindfulness. ¿Qué les parece? súper. Bueno, ¿Sí? Ya, entonces partimos con un ejercicio mindfulness, vemos los aspectos y vamos con el último módulo, ¿sí? Bien, antes de seguir y que me digan qué preguntas hay, qué dudas hay, voy a tomar una vez más la asistencia, entonces les pido que desconecten sus camaritas. Muy bien, bien, actívenlas nomás. Ok. Preguntas sobre el módulo de hoy, sobre el contenido, dudas. Yo tengo una, Nicole, Ujú. y como usted es la profesional, para que nos comente si es que tan así de concreto o no. Yo tengo entendido que eh, nosotros tenemos estrés como un elemento, tenemos ansiedad y tenemos depresión. Esas tres juegan diariamente. Por ahí Georgina, que aprovecho de saludarla ahí, y a los que no he saludado, ella decía, cuando yo voy al trabajo, logro esta atención plena, que en el fondo es esto de mindfulness, ¿bien? Y yo también hago lo mismo, escucho música, pongo a veces rock pesado y vengo en el auto, ya. Es mi forma de desconectarme o tener atención plena conmigo. Porque la mente es perversa y es muy rápida y uno despierta y lo pone inmediatamente a recordar. Y ahí usted me corrige, tengo pensado que eso tiene que ver con cuando yo estoy muy atento a lo que fue, a lo que pasó, aparece como la depresión. Pero casi paralelo o simultáneo, también está muy atenta a lo que va a ser, lo que va a ocurrir, o quiere pasar mañana, o vi el informe meteorológico y dice que más rato. Y eso está asociado más a la ansiedad. Y parece que en ese juego uno nunca está, po, porque o está para atrás o está para adelante. Y cuando uno está como presente, aparece el estrés, que es lo que tengo hoy y con lo que tengo que lidiar hoy. Entonces, es tan así, porque este mecanismo un poco de apagarse o tener atención plena en lo que es el momento, automáticamente cierra lo que es la depresión y la ansiedad y me deja lidiando con el estrés diario. Eso es al menos lo que yo tengo como esquema. No sé, ahí la dejo. Sí, bueno, pensemos primero que practicar el mindfulness es, o sea, tratar de que ese espacio de conexión con el presente, el aquí y ahora, no tenga que ver con conectarte, ¿cierto?, con el estrés que ya llevas viviéndolo todo el rato, ¿cierto? Ahora, el estrés te puede generar depresión, el estrés te puede generar ansiedad, ¿sí? Entonces,
Si bien el mindfulness te desconecta un poco de estos pensamientos que están anclados en el pasado o en el futuro, no es que, por ejemplo, pueda hacer desaparecer la depresión y la ansiedad si es que tú lo tienes como diagnóstico, ¿sí? Porque como diagnóstico es algo mucho más complejo, es algo que hay que tratar, y hay programas de mindfulness, específicamente para la depresión, para la ansiedad, pero en el fondo no es que si tú traes tu mente al presente desaparecen esas cosas si es que lo tuvieras como diagnóstico, pero sí esto tiene que ver con el contenido que hay dentro de tu mente. Entonces, si tú puedes tener un momento de quedarte en el presente, ¿cierto? Pero llevando de manera intencionada tu atención a algo que te genera bienestar, a algo que te genera el poder conectar contigo, con tu cuerpo, con tu respiración, vas a desactivar de ese contenido que tiene que ver con lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana y lo que está pasando hoy que no te genera tanto bienestar, ¿cierto? Entonces, eh, independiente de que supongamos que tú seas una persona que está diagnosticada con las tres cosas, ansiedad, depresión y estrés, ¿cierto? Tienes dificultades para adelante, para atrás y en el presente, ¿cierto? Si tú te sientas un momento y realizas un ejercicio de mindfulness, una meditación mindfulness, por ejemplo, no eliminas los diagnósticos clínicos, suponiendo que hubieran diagnósticos, pero sí el momento que tú estás viviendo ahí es un momento mindfulness, porque no estás dando permiso a que tu mente genere de manera deliberada estos pensamientos sin control sobre preocupaciones, sobre cosas que no son agradables para ti, sobre cosas que te tienen en un estado no muy agradable emocionalmente. ¿Sí? ¿Me explico con eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en el aquí y ahora, ¿cierto? Quizás cuando tú sales del ejercicio, te vas a ir a enfrentar nuevamente al estrés que te genera el día, ¿cierto? Pero ya vas a ir un poco más tranquilo, un poco más relajado, vas a ir quizás con una mente un poco más liviana, lo que te va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, puedes experimentar efectos inmediatos, ¿cierto? En ese momento. Ahora, se ha observado también que el mindfulness, como impacto fuerte, potente, como efecto a nivel neuronal, es decir, que genera un funcionamiento distinto a nivel de nuestras neuronas, es cuando nosotros lo practicamos por alrededor de 8 semanas, ¿sí? O sea, de hecho, los programas oficiales de mindfulness duran 8 semanas porque se entiende que ahí ya hay un cambio neuronal importante. ¿Sí? Donde desaprendemos patrones habituales de pensamiento e incorporamos otros, basados en la atención plena. Pero inmediatamente cuando tú realizas un ejercicio de mindfulness, ya puedes apreciar los beneficios de sentir tu mente mucho más aliviada. Súper. Mm, Gracias. Nicole, en eso puedo preguntar algo. Claro. Disculpen, compañero. A mí me pasa que nosotros, no sé si hay más digitadoras de sala en el grupo, pero nos pasa que nosotros estamos en la audiencia y escuchamos cosas de repente un poco fuertes con respecto a casos. Por ejemplo, me afecta mucho cuando hay casos de niños que han sido violados y todo lo demás. Entonces, yo ahí, cuando estábamos por Zoom, era muy fácil porque yo silenciaba, veía que hablaban y no escuchaba. Y era bastante agradable no escuchar lo que le había pasado a la gente en ese caso, no porque no sintiera empatía, porque si no, finalmente uno siente dolor por esas personas o por esos niños sobre todo. Entonces yo lo que hago en sala es trato de concentrarme en otra cosa que estoy haciendo. Por ejemplo, me voy a resolver cosas, escritos, hago actas, armo otras cosas para no escuchar conscientemente lo que están hablando. No sé si eso funciona finalmente, si mi cerebro lo está recibiendo o no, pero yo trato de hacer esa como barrera, Sí, eso no tiene mucho que ver con el mindfulness, tiene que ver con tu ¿ya? capacidad de regulación emocional. Porque en ese momento viste una situación potencialmente que podía generarte un malestar emocional y tú tomaste la decisión que es una estrategia de regulación emocional, la decisión de distraerte frente a ese estímulo, ¿cierto? Eso Ya, es una buena estrategia de regulación emocional, ¿sí? Que no es la mejor, no es la más recomendada, pero es una buena estrategia cuando necesitamos salir rápidamente de ese estímulo y entrar en otro, ¿sí? ya, Entonces, principalmente lo que ahí empleaste fue tu capacidad de regulación emocional. ya. Muchas gracias, Nico. ¿Más preguntas sobre el contenido? ¿Comentarios? ¿Les parece difícil esto que estamos conversando? ¿No? Ya.
Perfecto, entonces damos término a la clase de hoy. Nos vemos el siguiente jueves y partimos ahí con un regalito. Vamos a hacer un ejercicio de mindfulness para que podamos experimentarlo muy, muy bien y comprender cómo se siente esto del mindfulness, ¿ya? Gracias, muchas gracias por la participación de hoy día. Los dejo con Natalia. Gracias, Nicole.